Bien, entonces, em, hasta la clase pasada nosotros vimos todos los conceptos iniciales de probabilidad, conceptos básicos de probabilidad, definiciones, y sobre lo último llegamos a construir la distribución de probabilidad para una variable aleatoria. Y de esa distribución de probabilidad calculamos la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Si ustedes recuerdan, la distribución de probabilidad la construíamos teniendo en cuenta todos los valores de la variable aleatoria, los posibles valores de la variable aleatoria, asociado a su respectivo valor de probabilidad. Y les había comentado de que nosotros construimos ese cuadro de distribución de probabilidad para esos ejercicios que habíamos realizado, teniendo en cuenta todas las posibilidades que se podían presentar de acuerdo a cada uno de los posibles valores de la variable aleatoria. Existen procedimientos o fórmulas que nos permiten hallar los valores de probabilidad para un determinado valor de la variable aleatoria de acuerdo a si se cumplen determinadas condiciones. Nosotros lo que vamos a ver hoy son las distribuciones de probabilidad para variables discretas. Hablando como variables discretas, de decir las variables que resultan en general a procesos de conteo. Entonces, para pasar de un valor a otro no es necesario pasar por los valores intermedios. Entonces, si tenemos la otra posibilidad es que sea una variable continua. En el día de hoy vamos a ver un ejercicio de cada tipo para variable discreta. Entonces, la primera condición de los ejercicios que van a estar planteados hoy es reconocer qué tipo de variable vamos a utilizar. Ahora, quiero que me mencionen cuáles son las distribuciones de probabilidad para variable discreta que ustedes vieron en teoría, o que ustedes leyeron, o que tienen alguna idea. ¿Alguna se anima a comentarme? Quisiera que me hablen de a uno nomás, entonces puedo entender si me hablan todos juntos, se me mezclan los audios. Para discreta, hipergeométrica y también dimos Poisson. Poisson, ¿y cuál más? Falta una. Hipergeométrica, Poisson y falta una que es la primera que vieron de variable discreta. ¿Binomial? Binomial, exactamente. Entonces, para las distribuciones de probabilidad vamos a ver que vamos a tener un tratamiento para el caso de variables discretas y vamos a ver la distribución binomial, la de Poisson y la hipergeométrica. Y para variables continuas se verá la distribución normal, que eso todavía no lo desarrollaron. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos identificar nosotros para saber cuál de estas distribuciones que terminamos de nombrar debemos aplicar? Suponiendo que ya sabemos que es discreta. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para saber si debemos utilizar la binomial, la hipergeométrica o la de Poisson? ¿Cuándo vamos a utilizar la binomial? Variable discreta, los sucesos son independientes, o sea, la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento se mantiene constante a lo largo de los diferentes experimentos que realicemos. ¿Cuándo se da que sean independientes? Y cuando habíamos visto ya cuando la población es finita y se hace con reposición. Si la población es finita
y a medida que extraigo no vuelvo a reponer, entonces es una situación en la cual los sucesos son dependientes. La binomial, entonces, una población finita con reposición. Vamos a tener el valor de la probabilidad del suceso éxito, llamamos suceso éxito a lo que queremos calcular como probabilidad posible, y se realiza ese experimento un determinado número de veces. La diferencia que tiene la binomial con la hipergeométrica es que en la hipergeométrica la población es finita, conocemos el número de éxitos que hay en la población, pero las extracciones o los experimentos se hacen sin reposición. Entonces, los sucesos son dependientes. Cada vez que se realiza un experimento, la probabilidad de ocurrencia del otro suceso es distinta. Bien, y la tercera distribución para variables discretas que vieron es la distribución de Poisson, que en este caso las probabilidades de ocurrencia del suceso se mantienen constantes a lo largo de los diferentes sucesos, pero no se realizan en un determinado momento, sino que pueden ocurrir en el espacio o en el tiempo. Entonces, cuando estoy estudiando lo que pueda ocurrir con una variable aleatoria a lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo, de 15 minutos, de un día, de un mes, de segundos, es que estoy trabajando con una probabilidad que se da en el tiempo y por lo tanto n tiende a infinito y la distribución que se va a utilizar es Poisson. Entonces, ante estos casos, cuando tengo algún ejercicio planteado que detecto que es variable discreta, tengo que tener en cuenta estos elementos para decir cuál de las tres distribuciones de probabilidad voy a emplear. Entonces, y algo que quiero que tengan en cuenta, tanto la binomial como la hipergeométrica se pueden construir la distribución de probabilidad tal cual hicimos cuando vimos la unidad 10, o sea, tener los valores posibles de la variable aleatoria 0, 1, 2, 3, 4, 5 e ir construyendo todos los casos posibles y vamos a ver que llegamos a lo mismo. Entonces, estas funciones de probabilidad para variables discretas lo que nos hacen es agilizar el trabajo que realizamos manualmente la clase pasada cuando vimos la construcción de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Y esto si quieren pueden comprobarlo porque tienen ejercicios para hacerlo, lo tienen en la guía, en los apuntes de cátedra, tienen unas demostraciones también ahí en los videos donde está el desarrollo de lo que ocurre cuando es con reposición, sin reposición y aplicando directamente los procesos de las funciones de probabilidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, mi intención para la clase de hoy va a ser desarrollar 3 ejercicios. Ustedes en la guía, en las funciones de probabilidad de variables discretas, tienen 6 ejercicios. La idea es desarrollar 3, uno de cada uno, como para que ustedes vean qué son los conceptos estos que estábamos mencionando para identificar cuál es la función a utilizar. Y luego veríamos la solución y entonces en base a eso después ustedes tendrían la posibilidad. El miércoles no hay clase porque es mesa de examen, así que nos estaríamos encontrando recién el otro lunes y ahí trataríamos de que ustedes traten de hacer esos ejercicios durante la semana y el lunes que viene cerramos esos 3 ejercicios para ver si todos
hicimos de la misma manera. Bien, entonces paso a presentar la guía de trabajos prácticos. Confírmenme, por favor, si están viendo funciones de probabilidad. Sí, profe, se ve. Bueno, gracias. Bien. El ejercicio número 37. Vamos a hacer solamente la parte del análisis del ejercicio y determinar qué procedimientos vamos a utilizar y qué es lo que analizamos para cada uno de ellos. Y lo vamos a hacer a nivel de charla nomás. No tengan duda en activar el micrófono y repreguntar o aportar lo que les parezca conveniente. El ejercicio número 37 dice: se sabe que 5 de cada 20 personas que se conectan a un sitio web de un centro comercial efectúan una compra. Si en el sitio web hay 5 personas conectadas, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las personas efectúe una compra, al menos una persona efectúe una compra? ¿Qué es lo que estamos viendo como suceso? Quiero la participación. Yo voy a ir haciendo preguntas y ustedes me dirán qué es lo que vemos como suceso, podría ser suceso éxito en este caso, en el éxito, no por el tema de que sea lo exitoso, sino lo que analizamos como situación que vamos a evaluar. ¿Cuál sería el suceso éxito en este ejercicio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Las 5 personas conectadas? No justamente. Que al menos una persona efectúe la compra. En realidad, el suceso éxito que estoy evaluando es de que se efectúe una compra o de que no se efectúe una compra. Entonces, acá tengo los sucesos dicotómicos: efectuar la compra o no efectuar la compra. Entonces, el suceso éxito es cuál es la probabilidad de que efectúe una compra. Y el no éxito sería la probabilidad de que no efectúe una compra. ¿Cómo denominamos simbólicamente en probabilidad cuando decimos la probabilidad del suceso éxito, que efectúa una compra en este caso? ¿Con qué letra lo identificamos? ¿Con la letra P? Con la letra P. ¿Cuál sería el valor de la letra P en este caso? ¿5? No, P es una probabilidad, siempre está entre 0 y 1. Es casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuál sería P? ¿Qué es la probabilidad de que efectúe una compra una persona? 0,25. ¿Qué operación hiciste? 5 dividido 20. 5 sobre 20, exactamente. Si yo denomino que mi suceso éxito es la de que se efectúe una compra, la probabilidad de que una persona efectúe una compra, de acuerdo a lo que se sabe, es de 5 sobre 20. Por lo tanto, P es igual a 0,25. Y Q sería la probabilidad de que no efectúe una compra, es el suceso opuesto. Entonces, ¿cuánto va a ser Q? 0,75. 0,75 igual a 1 menos P, que es 1 menos la probabilidad de éxito. Bien, entonces tengo sucesos dicotómicos. Ahora, pregunto, ¿son dependientes o independientes? O sea, la probabilidad de que una
persona efectúe una compra, ¿afecta la probabilidad de que otra persona efectúe una compra? No, Sí. profe. No, entonces son sucesos independientes. ¿Cuántas realizaciones del experimento estoy por evaluar? N, ¿cuánto sería en este caso? 20. No. Las 5 personas conectadas. Las 5 personas conectadas. Entonces, de esas 5 personas conectadas, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra determinada situación. Entonces, son independientes, son sucesos dicotómicos, P y Q se mantienen constantes a lo largo de los diferentes experimentos, por lo tanto, estoy analizando la situación en un momento, en este momento hay 5 personas conectadas, por lo tanto, es una distribución de probabilidad ¿de qué tipo? ¿Binomial, Poisson o hipergeométrica? Binomial. Binomial, exactamente, ¿sí? Cumple las condiciones para la función de probabilidad binomial. La probabilidad de que ninguna de las personas efectúe una compra. O sea, acá si yo me pongo a mirar lo que habíamos visto hasta la clase pasada, ay, ¿qué pasó? La probabilidad de que ninguna persona efectúe una compra, voy a escribir más o menos igual que la vez pasada. Ninguna compre. Esto va a ser igual a que la probabilidad de que no compre A y no compre B y no compre C y no compre D, llamando A, B, C, D, E a las personas, y no compre E. Ninguna de las personas compre. Si habíamos dicho que no compre era igual a 0,75, esto va a ser igual a, la letra, a que la probabilidad de que no compre A por la probabilidad de que no compre B. Fíjense que estoy escribiendo algo parecido a lo que hicimos la clase pasada, y después lo vamos, por supuesto que no vamos a usar esto que estoy haciendo, ¿no? Probabilidad de que no compre D, esto es solamente esta primera vez. Probabilidad de que no compre E. ¿Qué va a ser igual? A 0,75 por 0,75 por 0,75 por 0,75 por 0,75. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Haciendo más o menos algo similar a lo que hicimos la clase pasada. Esto va a ser igual, se presenta una sola vez esta condición por 0,75 elevado a la quinta.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguieron este planteo parecido a lo que habíamos visto en la clase pasada? Sí. Bueno, ahora, esto, si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que al menos de que una persona efectúe una compra, tendrían que hacer todas las combinaciones de que no compre A, B, C, D y compre E, de que no compre A, B, C y E y compre D. Entonces tengo que hacer una serie de combinaciones posibles. Esto es lo que me permite aplicar la binomial. La fórmula de la binomial es la combinatoria de n tomado a la cantidad de éxitos o al número de la variable aleatoria por p a la x por q a la n menos x. Esto, si yo veo cuántas combinaciones tengo posibles, una, de que no compre ninguno. Esto va a ser igual a combinatorias de n, 5 tomado de a 0. En 5 que no compre ninguno, sería 0, por p, que va a ser 0,25, elevado a la 0, porque ninguno compra, por q, que es 0,75, elevado a la n menos x. N es 5 y x es 0. Entonces queda elevado a la 5. Este es el resultado para el primer caso. Después lo vamos a ver en las fórmulas, en las soluciones, ¿sí? Pero lo que quería hacer en este primer momento era mostrar que lo que nosotros habíamos visto la clase pasada, que era hasta aquí, lo podemos expresar a través de la fórmula de lo binomial, que es la combinatoria de n tomado de a x por p a la x por q a la n menos x. Entonces, esto lo dejamos aquí. Ya detectamos que este primer ejercicio es una distribución binomial porque cumple todas las condiciones para aplicar esa función de probabilidad. Y después vemos en las soluciones lo que tenemos como resultado. Para estas distribuciones de probabilidad de variables discretas, también tenemos la esperanza matemática y la varianza. Entonces, para cada una de ellas se puede llegar a pedir cuál es el número esperado de determinada situación o cuál es la varianza de esa variable aleatoria, que tiene un proceso de cálculo más sencillo a lo que nosotros habíamos visto cuando teníamos la probabilidad, en la unidad 10, las distribuciones de probabilidad que recuerdan la esperanza matemática era la sumatoria de x sub i por p sub i. Bueno, acá la esperanza matemática para una función binomial, vamos a ver que es n por p, y vamos a ver que es lo mismo que hacer la sumatoria de xi por p sub i si tuviera toda la distribución de probabilidad. Y lo mismo ocurre con la varianza, que es n por p por q. En una distribución binomial, calcular la varianza de la variable aleatoria es igual a n por p por q. Bien. ¿Se entendió más o menos cómo razonar el planteo del ejercicio, chicos? ¿Quieren que revea alguna cosita? ¿Sí? ¿Sigo nomás? No escuché. ¿Se entendió, profe? Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer una lectura.
La idea va a ser, después vemos las soluciones del ejercicio 37, del 39 o del 40 y del 41-42. Pero por lo pronto vamos a leer los ejercicios para ubicarnos en qué tipo de función de probabilidad nos vamos a ubicar. Ejercicio 38. Con posterioridad al lanzamiento de un aviso publicitario en la vía pública, se determinó mediante una encuesta que el 20% de las personas lo habían visto. O sea, había un aviso publicitario, se realizó una encuesta y el 20% de las personas de esa encuesta dijeron que vieron ese aviso publicitario. Si se eligen aleatoriamente 4 personas, ando por la calle y elijo 4 personas, ¿cuál es la probabilidad de que 2 personas hayan visto el aviso? Más del 50% de las personas hayan visto el aviso. ¿Qué tipo de función de probabilidad? A ver, ¿qué condiciones se cumplen acá? ¿Cuál sería el suceso éxito en este ejercicio? ¿Qué les parece? Que vean o no vean el aviso. Que se vea o que no se vea el aviso sería el suceso éxito. Vamos a suponer que es que se vea el aviso. ¿Cuál es la probabilidad de que se vea el aviso? O sea, P. El 20%. 0,2, perfecto. La probabilidad de que se vea el aviso es 0,20. Ese es el resultado de la encuesta. N, la cantidad de experimentos que voy a realizar sobre esa variable aleatoria. ¿Cuánto es? ¿4? 4. 4 son las personas que después de que en la vía pública le voy a preguntar a ver si vio o no vio el aviso. ¿Son sucesos dicotómicos? Eso tenía que haber preguntado antes del N, pero bueno, se me pasó. ¿Tenemos P y Q? ¿El suceso éxito y el no éxito lo tenemos? Sí, profe. Exacto, el P es 0,20, la probabilidad de que vea el aviso. Q es la probabilidad de que no haya visto el aviso, sería 1 menos P igual a 0,80. ¿Son dependientes o independientes? ¿Dependientes o condicionales o independientes? ¿Independientes? Independientes, ¿por qué? Porque uno no afecta al otro, sería. Exactamente. ¿Qué uno no afecta al otro? ¿Cómo me lo podrían explicar mejor a eso? Está bien, son independientes, no estoy... ¿En qué no afecta? Sí. De esas 4 personas, que una haya visto no influye o afecta en que lo haya visto la otra o no. Por eso son independientes. ¿Está? Bueno, con esto estoy diciendo de que esta función de probabilidad a aplicar acá va a ser una función binomial. Entonces voy a decir, bueno, la probabilidad de que hayan visto al menos 2 personas. Esto tendría que hallar la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Ese sería el concepto A o la probabilidad a calcular para este primer caso. Más del 50% haya visto el aviso. ¿Cuánto sería más del 50% hayan visto el aviso?
¿Qué les parece? Claro, sí, sí, sí. Un poquito. Sí. Probabilidad de más del 50%. Hayan visto. Son 4. ¿Cuántas personas deberían haberla visto? Sí. ¿Más de 2? Más de 2. Entonces sería la probabilidad de que X sea mayor que 2. Que sería igual a la probabilidad de que X sea igual a 3 o que sea igual a 4, más la probabilidad de que X sea igual a 4, que serían las dos posibilidades que sean mayor a 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto les dejo, esto les va a quedar a ustedes para trabajarlo. Bien. ¿Se entendió estos dos ejercicios? Bueno, 37 y 38 ya detectamos, de acuerdo a las condiciones, que es binomial. Bien. ¿Está claro hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Me imagino que sí. ¿Alguno me podría confirmar? ¿O alguien quiere que repita algo? Espere que me ponga. Sí, se entendió, profe. Bien, gracias. Bien. Ejercicio 39. En una editorial se comete un promedio de un error cada 2 páginas. Calcular la probabilidad de que... Ay, acá me está dando pocos datos, ¿no? Ocurre... A ver, ¿cómo puedo? Yo, si ustedes ya vieron algún ejercicio, ya lo podrían orientar a esto. En la editorial se comete un promedio de un error cada 2 páginas. Me está diciendo de que me está diciendo como promedio, no como probabilidad, de que ocurriría un error al imprimir cada 2 páginas que se impriman. Puede ocurrir que haya un error cada 2 páginas, puede ocurrir que haya más de un error cada 2 páginas, puede ocurrir que no haya ningún error en 2 páginas, pero en promedio es un error cada 2 páginas. ¿En qué espacio se está moviendo esta situación que se plantea en este ejercicio? No se está dando en un lugar determinado, sino que se está dando en un espacio, que son las 2 páginas. Y ese espacio podría ser distinto, podría irme a ver 4 páginas, entonces acá se da una proporcionalidad. Nosotros podemos hablar de un error cada 2 páginas, o si hablara de 4 páginas, ¿cuántos serían el promedio de errores? Vale. ¿Qué les parece a ustedes? Si es un error cada 2 páginas, ¿cuánto sería en 4 páginas? Vale. Sí. Ya. Sí. Ya. 2. 2 errores en 4 páginas. En 6 páginas serían 3 errores. Y en una página, ¿cuánto sería el promedio de error que se produciría? 0,5. 0,5, exactamente. Esto da un concepto de probabilidad de lo que ocurre con una situación en un espacio determinado. Cuando analizamos esa situación, vemos que los sucesos son dicotómicos, o sea, se produce un error o no se produce el error, y entonces me está dando un error cada 2 páginas,
me está dando la ocurrencia de un suceso éxito en el espacio. En ese caso nosotros hablamos de la función de probabilidad de Poisson, que puede ser el análisis de una situación de éxito en un espacio o el análisis de una situación de éxito en el tiempo, llamando éxito a la situación particular que analizamos, ¿sí? Un error no es éxito desde el punto de vista de que está bien, sino un error es lo que estamos evaluando como situación a analizar. Entonces, este promedio que se plantea ante un determinado espacio o este promedio que se plantea en un determinado tiempo es lo que nosotros conocemos como lambda, que es el número que identifica el número promedio de ocurrencias de un suceso en un determinado tiempo o espacio. Entonces, son independientes, son dicotómicos, n tiende a infinito, la probabilidad de éxito es muy pequeña, por eso se lo suele conocer como la probabilidad, la función de probabilidad de los sucesos raros. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo llego a el ejercicio 39, es una función de probabilidad de Poisson. Y fíjense, voy a analizar el primer... ¿Está más o menos claro esto, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que haya al menos un error en una página determinada? Esto yo lo escribiría como probabilidad de que X, ¿qué cosa sería? Ahí estamos con eso que cortamos y todo el último párrafo completo en 199. Ahí está perfecto. Al menos un error, X mayor o igual a 1, es lo que tendría que analizar, ¿sí? ¿Qué situaciones se podrían presentar en este caso? ¿Cuánto podría ser X? 1, ¿cuánto más? 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tengo límite en la cantidad de errores que se pueden presentar en una página. Entonces, cuando tengo una distribución de Poisson, el X mayor o igual a 1, mayor o igual a 2 o mayor o igual a 3, podría hacerlo, pero tendría que llegar al límite. Entonces, acá lo que tengo que hacer, sí o sí, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 1 o X igual a 0. Si me pidiera la probabilidad de que haya 2 o más errores, sería la probabilidad de que 1 menos la probabilidad de que sea 0 menos la probabilidad de que sea 1. Y el punto C, lo que haríamos es el número esperado de errores, o sea, vamos a hallar el lambda para cuando ocurran 200 páginas. Que si ya entendimos hoy cuando les dije 4 páginas o 1 página o 6, creo que llegar a este número esperado también sería algo sencillo. En sí, para la distribución binomial les había dicho que la esperanza matemática era n por p, para la varianza de la binomial era n por p por q, para la distribución de Poisson, tanto la varianza como la esperanza matemática es igual a lambda. Sí. Al ser p que tiende a 0, q tiende a 1, entonces por eso es que tanto la esperanza como la varianza tienden a... es lambda. ¿Sí? Ejercicio número 40. Y acá esto lo pasamos rapidito, así después vamos a las soluciones. En una estación de servicio se atiende un promedio de 6 automóviles por hora.
¿Qué dato me está dando ahí? ¿Cuánto sería lambda? Bah, ya dije cuál es la distribución, sí. El suceso éxito sería se atiende un automóvil. En promedio 6 automóviles por hora es la cantidad de automóviles que se atenderían en una hora en promedio. O sea que estoy diciendo el valor de lambda. En el ejercicio 39 lo vimos cada 2 páginas, o sea, era en el espacio. En el ejercicio 40 lo estamos viendo por hora, o sea, estamos analizando la ocurrencia de esos sucesos en el tiempo. Si el empleado se ausenta por 15 minutos, ¿cuál sería el número esperado de vehículos en 15 minutos? Si en una hora son 6 automóviles, ¿cuántos serían 15 minutos? ¿1,5? 1,5 vehículos se atenderían en promedio en 15 minutos. Perfecto. En media hora serían 3 automóviles que se atenderían en promedio. En 3 horas, ¿cuántos serían? ¿Qué promedio de vehículos se atenderían en 3 horas? ¿0,5? No. ¿Cuántos vehículos se atenderían en 3 horas? No si en una hora se atienden 6, ¿cuántos serían en 3 horas? 18. 18 vehículos se atenderían en promedio en 3 horas, ¿sí? Esos serían los diferentes números esperados para los diferentes periodos de tiempo. Entonces, acá, si el empleado se ausenta por 15 minutos, el número esperado de autos promedio que se presenten en 15 minutos sería 1,5, es lo que habíamos calculado. O sea que lambda para este primer ítem sería 1,5. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún cliente se presente o reclame su atención? O sea, acá me está pidiendo nuevamente cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0 en un lambda, no puedo escribir, con un lambda que debería ser igual a 1,5, porque me lo está pidiendo en 15 minutos. ¿Cuál sería la probabilidad de que en 15 minutos no se presente ningún vehículo, sabiendo que en 15 minutos el número promedio es de 1,5? ¿Está? Ese sería el planteo a resolver. Esto acá, este que habíamos escrito hoy, también tendría que, para identificar completamente con un lambda igual a 1 sería para este caso. En una página determinada, lambda, igual a 0,5. Se presentarían 0,5 errores en una página. Entonces, ¿cuánto sería que la cantidad de errores sea mayor o igual a 1, sabiendo que en una página en promedio se presentan 0,5 errores? Acá, en el caso del vehículo, ¿cuál sería la probabilidad de que no se presente ningún vehículo, sabiendo que en promedio, en 15 minutos, se deberían presentar 1,5 vehículos? Si el empleado se toma 45 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que deba interrumpir más de 3 veces el almuerzo?
Bueno, en 45 minutos, ¿cuántos vehículos se deberían presentar en promedio? ¿No? Probabilidad de que se presenten más de 3, cuando en promedio, ¿cuántos se presentan en 45 minutos? Cualquier tipo de proporcionalidad puedo hacer con lambda, ¿sí? Lo puedo hacer sabiendo que 15 minutos es 1,5, por lo tanto sería 1,5 por 3 o 1,5 más 1,5 más 1,5, que son 3 veces 15 minutos. O bien podría hacerlo desde la proporcionalidad de que son 6 automóviles por hora. O sea que el lambda va a ser de 4,5. El número esperado de vehículos que se presenten en 45 minutos es de 4,5. ¿Se entiende? Está yendo el tiempo. ¿Se entendió, chicos? Por lo tanto, acá en 45 minutos se podrían presentar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es 1 menos la probabilidad de que se presente 0, 1 y 2. O sea, 1, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, sabiendo que lambda es igual a 4,5. Y bueno, el punto C es calcular la proporcionalidad de lambda de acuerdo a las 10 horas de trabajo. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, gracias. Y los últimos 2 ejercicios tenemos una situación que, bueno, ya si los 2 anteriores fueron Poisson y los 2 primeros fueron binomial, ya por descarte vamos a quedar con que estos son hipergeométricas, pero no por descarte solamente, sino que tratemos de pensar por qué son hipergeométricas. Una empresa posee una flota de 16 camiones. 4 de ellos tienen problemas con los frenos. Se seleccionaron 6 camiones al azar para probarlos. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 vehículos probados tengan frenos defectuosos, al menos uno tenga frenos defectuosos? O sea, acá tengo un n finito. ¿Cuánto es la población? ¿Cuál es el tamaño de la población? N grande, N mayúscula. (16) La cantidad de camiones que tiene la empresa. Ahora, el X grande, que es, vamos a llamar suceso éxito a la situación de que el camión tenga algún problema en los frenos. En la población, ¿cuántos camiones tienen problemas con los frenos? X 4. grande, 4, ¿sí? Ahora, voy a sacar una muestra de cuántos elementos de la población. 6. 6 camiones, o sea, N chica va a ser 6.
Y X, que va a ser mi X chica, es el éxito de lo que voy a ver en esa muestra que extraje. Entonces, si veo la situación, tengo un N igual a 16 camiones. ¿Sí? Tengo, dijimos, el X grande son 4 camiones con frenos fallados. ¿Sí? Tengo N chica, que son los 6 camiones que voy a extraer. Y X, que sería mi variable aleatoria, X chica, que es mi variable aleatoria a analizar. ¿Qué valores puede tomar X para construir toda una distribución de probabilidad? ¿Qué puede ocurrir con X dentro de los 6 extracciones que realicé? ¿Qué valores puede tomar? ¿Puede haber ningún camión con falla de frenos? Sí, Sí. ¿Puede haber un camión con falla de frenos? sí, ¿Puede haber 2? sí, hasta 6 puede haber. ¿Hasta cuánto puede haber? Ah, no, 4. Hasta 4. Bien. Fíjense, por eso es importante que ustedes sepan que yo estoy manejando una población finita, estoy extrayendo sin reposición, por lo tanto, lo- las probabilidades van cambiando, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer camión extraído, o sea, el primer camión elegido, tenga falla en los frenos? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que ocurra eso? La probabilidad de que tenga fallas en freno. ¿Cuánto es? Si extraigo un camión de los 16, ¿cuál es la probabilidad que tenga falla en los frenos? Casos favorables sobre casos posibles. ¿Se animan? Casos favorables. Falla en 4 los... sobre 16, profe. Perfecto. 4 sobre 16. 0,25. Bien. Igual 0,25. Bien. Acá yo, cuando trabajamos con hipergeométrica, yo dejaría el valor fraccionario. ¿Por qué? Porque cuando extraje un camión, si ese camión que elegí lo llevo a un costado y tiene falla de frenos, la probabilidad de que en ese primer camión ocurra falla va a ser 4 sobre 16. Ahora, si extraigo otro camión, si selecciono otro camión y uno ya lo dejé acá, ¿cuál es la probabilidad de que tenga falla en los frenos ese segundo camión? Ya extraje uno que tiene fallas, ya de los 16 me quedan 15, entonces la probabilidad del que el segundo camión tenga falla en los frenos va a ser 3 sobre 15, ¿sí? Por eso es que decimos que son sucesos condicionales o dependientes, porque la probabilidad en los diferentes eventos que van ocurriendo cambia. Entonces, por eso es que aplicamos hipergeométrica. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto.
Y con esto dejamos este ejercicio como para identificar qué es esta partecita donde identificamos toda la población, la muestra, cuál es el total de éxitos en la población y cuáles son los posibles valores que vamos a ver. Acá, que haya 4 vehículos que tengan frenos defectuosos sería la probabilidad de que en una población de 16 con 4 éxitos, de esos 6, 4 tengan frenos defectuosos, calculamos con la distribución hipergeométrica. Y el ejercicio 42 me está dando, fíjense que ya me da datos, hay 40 cajas de golosinas, o sea, ya tengo una población finita. Me dice dentro de esas 40 cajas cuáles son de galletitas y cuáles son de caramelos. Si armo combinaciones de 4 cajas y la combinación de cada partida es aleatoria, por supuesto que si armo 4 cajas, una vez que extraigo una caja, no la vuelvo a poner dentro del depósito, sino que ya la extraje. Por lo tanto, las probabilidades van a ser distintas, son sucesos dependientes. Por lo tanto, tengo una distribución hipergeométrica en este ejercicio número 42 también. El suceso éxito lo manejarán de acuerdo a qué es lo que análisis hagan ustedes. Lo mismo ocurre acá cuando hablamos de los camiones. Nosotros dijimos que el suceso éxito es la cantidad de vehículos que tienen fallas en los frenos. El suceso éxito podría ser la cantidad de vehículos que no tienen fallas, pero tengo que tener en cuenta qué es lo que estoy por analizar y qué es lo que estoy por calcular cuando haga las diferentes probabilidades. Acá las cajas son el N es 40, N es 40. El suceso éxito puede ser tratar que sean las cajas de galletitas o de caramelos. Las diferentes opciones me está preguntando acá sobre una caja de galletitas, 3 cajas de galletitas. Entonces, por ahí me interesaría trabajar como suceso éxito la cantidad de cajas de galletitas que hay, que en este caso serían las 27. Y tengo el N, que van a ser la partida de 4 cajas, que va a ser igual a 4. ¿Cuántas puede haber de cajas de galletitas en esos 4, en esas 4 que compré en forma de conformación aleatoria? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, acá, para estos ejercicios de esta parte de la guía de trabajos prácticos, lo importante es tener en cuenta cuáles son las condiciones para que se aplique determinada distribución, función de probabilidad, perdón, variable discreta, y tenemos que definir si es binomial, si es Poisson o si es lambda, de acuerdo a las condiciones o requisitos para poder aplicarlos. Dejo alguna consultita hasta aquí. Dejo de compartir la guía y voy a compartir la solución que ustedes tienen de el ejercicio 37. Ustedes en el ejercicio 37, confírmenme si están viendo la función de probabilidad de distribución binomial ejercicio 37. Sí, profe. Bueno, ustedes en este ejercicio tienen la solución propuesta. Les cuenta también más o menos todas las condiciones que se deben cumplir cuando voy a aplicar una distribución binomial. Entonces,
de una población finita o finita con reemplazo, o sea, de que se mantenga constante, se realiza un experimento aleatorio y tengo sucesos dicotómicos, A y no A. Se realiza n veces, manteniendo la independencia. Tengo la probabilidad de A, que es P, y de supuesto no A, que es Q. Y la fórmula para aplicar la función binomial es la probabilidad de que en n se presenten x casos es igual a la combinatoria de n tomados de x por p a la x por q a la n menos x. Acá es donde identificamos lo mismo que estuvimos hablando mientras veíamos el ejercicio. Probabilidad de que ocurra una compra es 5 sobre 20, P 0,25, de que no compre 0,75. La probabilidad de que ninguna de las personas efectúe una compra, dijimos, N es 5, X ninguna efectúa una compra, P 0,25, Q 1 menos 0,25. Fíjense aquí, que era lo que les quería mostrar, que es 5 tomados de a 0, que es 1, por 0,25 a la 0, por 0,75 a la 5 menos 0. Entonces es igual a 0,75 por 0,75 por 0,75 por 0,75 por 0,75, que es lo que nosotros hubiéramos calculado si construyéramos la distribución de probabilidad como lo hicimos la clase pasada. La probabilidad de que al menos una persona efectúe una compra, bueno, va a ser igual, podría calcular la probabilidad de que si esto sería bueno que si quieren lo practiquen. A ver si me deja escribir. Voy a copiarlo esto. La probabilidad de que al menos uno efectúe una compra sería la probabilidad de que sea igual a 1 más la probabilidad, voy a ver esto. Está bueno como para que practiquen la distribución binomial para los diferentes cálculos. Este valor 0,7627 tiene que ser igual a si realizara la probabilidad de que 1 compre, más la probabilidad de que 2 compren, más la probabilidad de que 3 compren, más la probabilidad de que 4 compren, más la probabilidad de que los 5 efectúen una compra. Si hacen estos 1, 2, 3, 4, 5 y la probabilidad de que sea 0, están construyendo toda la distribución de probabilidad de la variable aleatoria, que es lo mismo que construimos la vez pasada. Si suman todas estas probabilidades de x igual a 0 más x igual a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, va a dar 1, que es la condición de cierre. Y el número esperado, que les había contado la esperanza matemática, si fueran 100 las personas, n por p, 100 por 0,25, 25 serían las personas en promedio que el número esperado de compradores si hubiera 100 personas conectadas al sitio web para compras.
Esto lo tienen en el aula, así que bueno, sería bueno que traten de hacerlo por su cuenta y después van corroborando los resultados con lo que tienen acá. Vuelvo. ¿Preguntas? Voy. Gracias, Lara. Voy a presentar ahora el ejercicio que también lo van a tener como solución en el aula, que es el 39, creo que era. ¿Están viendo el ejercicio 39, funciones de probabilidad? Sí, profe. Bien. Este es el que habíamos visto como la distribución de Poisson, en la cual veíamos el éxito de un determinado suceso en el espacio. Entonces hacíamos un error cada 2 páginas. Ese era nuestro valor de lambda, el promedio de errores cada 2 páginas. Que haya al menos un error en una página determinada. Bueno, lo mismo que leímos del ejercicio 39. Sabemos que es una variable discreta porque se ven la cantidad de errores. Tienen los conceptos que estuvimos hablando. Cuándo aplicar una determinada distribución de acuerdo a las condiciones que se cumplan, ¿sí? Resultados dicotómicos, probabilidad constante, cuál de ellas, si es poblaciones finitas, realizaciones independientes, si no son independientes, como son independientes, descarto la hipergeométrica y veo si ocurre en un determinado momento es binomial, como no ocurre en un determinado momento o espacio, entonces debo analizar Poisson, aplicar Poisson, las características para aplicar una función u otra. Calcular la probabilidad de que al menos un error en una página determinada. Entonces debemos hacer la proporcionalidad de lambda, ya que yo tengo el número esperado en 2 páginas, y nosotros habíamos calculado que entonces lambda iba a ser 0,5 errores por página. Probabilidad de que para un lambda igual a 0,5, x sea mayor o igual a 1, y entonces aplicamos la función de probabilidad de Poisson para calcular las diferentes probabilidades. Para una página haya 2 o más errores en una página, ¿sí? Probabilidad de que para un lambda de 0,5 x sea mayor o igual a 2. Para eso tengo que restarle que sea igual a 0 y que sea igual a 1. Lo mismo que habíamos planteado mientras hacíamos el análisis del ejercicio desde la guía. Número esperado de errores en 200 páginas, E de x es lambda. Si tengo 0,5 errores por página, es 0,5 por 200. Y si fuera por cada 2 páginas, sería 1 por 100 y llego al mismo resultado. Esta es la proporcionalidad. Y acciones a tener en cuenta. Entonces, van a tener habilitados. Deje de compartir, ¿están viendo algo ustedes? ¿Por qué se me fue el...? ¿Ustedes estuvieron viendo el ejercicio este de Poisson?
gracias, Lara. Porque se me fue el botoncito de dejar de compartir, no sé si lo cerré. Bueno, van a tener, nuevamente traten de hacerlo por su lado y después corroboren con la solución. Y la otra solución que van a tener habilitada para ver es el ejercicio 41, que es la de los camiones. Entonces, que los 4 vehículos probados tengan frenos defectuosos. Entonces vemos que cuándo se aplica la hipergeométrica y cuál es la fórmula para la aplicación de la hipergeométrica. La probabilidad en el primer experimento es cantidad de éxitos en la población sobre la población, o sea, casos favorables sobre casos posibles. Para el primer ejercicio tenemos n, que el tamaño de la población es 16, que ya lo habíamos visto. N chica, la cantidad de extracciones de camiones serían 6. X, que es el que consideramos como éxito cuando tienen problemas con frenos. Y por lo tanto, los que no tienen problemas con frenos serían n menos x, 12 camiones. La probabilidad de que 4 vehículos probados tengan frenos defectuosos es la probabilidad de que en 6 camiones seleccionados, x sea igual a 4. Entonces va a ser la combinatoria de la cantidad de éxitos en la población con la cantidad de éxitos en la muestra sobre la cantidad de por la combinatoria de la cantidad de no éxitos en la población tomados de la cantidad de no éxitos en la muestra sobre la cantidad de combinaciones posibles de muestras que se puedan extraer de n, tamaño de la población, sobre n. N chica, que es la cantidad de elementos de la muestra. Si ustedes se fijan, el denominador en todos los cálculos de la distribución hipergeométrica es el mismo. Lo que cambia es el x, que es la cantidad de éxitos que manejamos en la muestra. Y también de esta forma pueden construir completamente toda la distribución de probabilidad. Pueden construir de que en n igual a 6, x sea igual a 0, x sea igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4. Sin duda que si suman esas 5 probabilidades que pueden calcular, van a ver que va a ser igual a 1, por lo tanto están construyendo toda la distribución de probabilidad de esa variable. Sabiendo cuál es la distribución que pueden hallar, sin duda que lo que se hace mucho más sencillo es el cálculo tanto de la esperanza matemática de la variable aleatoria como de la varianza, porque no es necesario que construya todo el cuadro de distribución de probabilidad para poder calcular el número esperado o la varianza de la variable aleatoria, sino que si sé que es binomial, puedo aplicar las fórmulas para calcular la esperanza, que es n por p, o la varianza, que es n por p por q, si es binomial. Si sé que es Poisson, la esperanza es lambda y la varianza es lambda. Y si sé que es hipergeométrica, la esperanza es igual a n por p, que es n por x grande sobre n grande, o sea, éxitos en la población sobre la población. Y la varianza es igual a n por p por q por este factor n menos n sobre n menos 1, que se denomina factor de corrección para poblaciones finitas sin reposición. Entonces, no es necesario hacer todo el cuadro para hacer la sumatoria de xy por p sub i, o la sumatoria de xy al cuadrado por p sub i para hallar
la varianza. Bien. Bueno. Dejo de compartir. Termino de grabar acá. Finalizo.